Bueno, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio al examen de Rodrigo Ordóñez. Si puedes ir poniendo, por favor, tu presentación, Rodrigo. Claro. Bueno, a mí en lo personal me da gusto empezar este examen. El tema es la identificación de buenas prácticas para el desarrollo de software a cargo de Rodrigo Ordóñez Pacheco. En este caso, pues a mí me tocó ser su director, el codirector, el doctor Jorge Octavio Chelán Hernández, y el sinodal, el doctor Ángel Juan Sánchez. Rodrigo, bueno, ya sabes que tienes 20 minutos de exposición. Luego seguiremos a una ronda de preguntas y respuestas que no sabemos cuánto puede durar. Y posteriormente iremos a la deliberación para después darte el dictamen del examen. Entonces, pues adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Presentaré mi trabajo. La estructura de la presentación de hoy, comenzaré hablando acerca de la problemática de la cual surge este trabajo, así como de sus objetivos, para poder hablar acerca de las buenas prácticas, su definición, sus características, y una vez que tengamos este conocimiento, podremos avanzar acerca de la propuesta del método que se está exponiendo en este trabajo. De ahí hablaremos de su aplicación dentro de la FEI. Por último, discutiremos los resultados y al final se presentarán las conclusiones y el trabajo futuro identificado. En las últimas 4 décadas se ha observado un aumento exponencial en el uso de productos de software. Actualmente no podemos concebir una sociedad sin Internet o sin aplicaciones que puedan facilitar nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo. Debido a esto, es muy importante asegurar la calidad del software y hay un gran interés en asegurar la calidad de estos productos de software. Aquí es donde entra la ingeniería de software. Según la IEEE, la ingeniería de software es un acercamiento sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, mantenimiento y operación de software. Una de las maneras en las que la ingeniería de software puede ayudar al mejoramiento de la calidad del software de sus productos es mediante la aplicación de best practices o de buenas prácticas. Estas buenas prácticas son parte natural del proceso de desarrollo de software, surgen como parte de las experiencias profesionales de los desarrolladores o de toda una organización en conjunto. Es por eso que dentro de la Facultad de Estadística e Informática, en específico la licenciatura en Ingeniería de Software, surge el Laboratorio de Innovación en Software. Este es un espacio para el desarrollo de proyectos vinculados, es decir, es un espacio para que se desarrollen proyectos que la universidad, en conjunto con entidades externas, tienen un acuerdo para que los alumnos que estén en su formación terminal puedan tener un espacio profesional o semiprofesional en el cual tengan una experiencia de desarrollo de software. Hay un gran interés de que estos proyectos se desarrollen a término y se desarrollen con calidad. Y nosotros identificamos que hay una carencia y una fuente de conocimiento centralizada acerca de las buenas prácticas y por lo tanto se asume que la adopción de las buenas prácticas en estos proyectos puede ser informal o mal informada. Así es como el objetivo general de este trabajo es identificar buenas prácticas en el desarrollo de software dentro de la FEI para la creación de un repositorio de buenas prácticas para el eSoft. Específicamente se quiere definir un método para la identificación de buenas prácticas, se quiere realizar una extracción de estas buenas prácticas que existen en la FEI y por último se quiere generar un repositorio de buenas prácticas encontradas. Antes de comenzar a hablar acerca del método que se va a proponer, es preciso hablar acerca de las buenas prácticas y su definición. Previamente a este trabajo se realizó una revisión sistemática de la literatura en la cual se encontró que la definición de las buenas prácticas es bastante amplia. Muchas veces, muchos autores a lo largo y ancho de la literatura ocupan el término buenas prácticas de manera muy flexible. Sin embargo, algunos autores encuentran y se toman la molestia de definir a las buenas prácticas de una manera más concisa. Paivarinta y Smolander publican en el 2015 un artículo en el cual dicen que una buena práctica es una actividad más o menos organizada que es recurrentemente practicada por agentes humanos. Grobner y colaboradores en el 2009 dicen que es la manera más eficiente y efectiva de realizar una tarea aprobada por múltiples personas a lo largo del tiempo. Schull y Turner dicen que una buena práctica es una actividad que puede ser repetida de tal manera que otro individuo pueda comprobar sus resultados. Tomando en cuenta estas definiciones y otras que encontramos durante la revisión sistemática, nosotros creamos una propia definición que la definimos como una buena práctica
es una actividad repetible que ha demostrado ser la mejor manera de lograr un resultado en específico, habiendo sido probada por diversos individuos a lo largo del tiempo. Una vez que tenemos esta definición de buenas prácticas, nos interesa saber acerca de sus características, de su estructura. Algunos autores hablan en general de las buenas prácticas y de sus características, algunos en particular, como Alwase y colaboradores, Harut Junjan y Riel, Shu y colaboradores, hablan específicamente de características que tienen las buenas prácticas. Habiendo revisado estos autores, se concluye que hay 4 características principales de las buenas prácticas. Comenzando por el nombre, que es un identificador, puede ser formal o informal, que identifica una buena práctica por ya sea por alguna, no sé, una nomenclatura o convención determinada. La descripción, que usualmente es un listado de actividades para que la práctica pueda ser realizada. Los interesados, que habla acerca de las personas que realizan la buena práctica o a las cuales la buena práctica les va a afectar. Incluso pueden ser un grupo de personas o una organización. Y el contexto, que son todas aquellas condiciones o requisitos, tanto internos como externos, que se deben cumplir para que una buena práctica pueda ser realizada. Como se mencionó anteriormente, las últimas 4 décadas han sido testigo de este crecimiento exponencial de software y de uso de software. Y en específico, a finales de la década de los 80, el gobierno de Estados Unidos, en específico el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, encontró que una gran parte de los proyectos que ellos gestionaban terminaban mal o no eran entregados en tiempo y forma. En el 91, Failer y Humphrey, como consecuencia de este interés del gobierno de Estados Unidos por encontrar maneras en las que el proceso de software pueda ser mejorado, concluyen que la identificación, documentación y control de ciertas actividades da como resultado el aumento en la calidad del producto de software. En esta década, en la década de los 90, surge por ejemplo, el Capability Maturity Model, el CMM en el 93, y el Software Program Managers Network en el 99, que son esfuerzos de diversas universidades o investigadores para encontrar maneras en las que se puedan evaluar si una organización es lo suficientemente capaz para poder desarrollar proyectos de software y llevarlos a término. En el 2005, como resultado de esta evolución de estándares y de buenas prácticas, Shuli Turner crea un repositorio de buenas prácticas para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y este artículo que publican es un antecedente directo del presente trabajo. Por otro lado, hablando acerca de las buenas prácticas, Calvo Manzano y colaboradores identifican que las buenas prácticas son parte del conocimiento organizacional de una empresa, de una institución. Es decir, es conocimiento que se encuentra y que resulta como parte de las experiencias personales y profesionales de los desarrolladores de software. Y ellos identifican 2 tipos de conocimiento organizacional. El conocimiento tácito, que habla acerca de toda aquella información que se encuentra en las experiencias de los profesionales y de las interacciones con diferentes departamentos o grupos de personas, y el explícito, que usualmente viene de fuera y son procesos o es conocimiento muy bien definido que habla acerca de metodologías o maneras de hacer las cosas y usualmente provienen de fuera, como los estándares publicados por ISO o la IEEE. A su vez, Calvo Manzano y colaboradores presentan un método para la identificación de buenas prácticas. Este método no pudo ser aplicado como tal en la FEI debido a que ellos asumen que la organización en la que se van a identificar las buenas prácticas es una organización de desarrollo de software. La FEI y la LIS no son una organización desarrolladora de software, son una entidad académica. Por lo tanto, tomamos parte de este método para la realización de la propuesta de identificación de buenas prácticas en la FEI. Esta propuesta, que se está presentando a continuación, consiste de 2 fases. Durante la primera fase se identifican 2 actividades principales, que es la realización de entrevistas y el análisis de resultados. Para la realización de entrevistas, se crean estas entrevistas ya sea tomando en cuenta una estructura rígida o una estructura flexible. Se planean las entrevistas, se tiene que determinar primero a los entrevistados, los criterios de inclusión y a calendarizar las entrevistas y se aplican estas entrevistas. Por último, en esta fase se analizan los resultados extrayendo el conocimiento de las buenas prácticas de las transcripciones o las grabaciones que se tengan de las entrevistas aplicadas. Nosotros, para la realización de la entrevista, nos basamos en una entrevista publicada por Mejía y colaboradores en el 2014 que abarcaba diversas áreas del proceso de desarrollo de software.
se redujeron a 3 para el presente trabajo, que consiste en el área de análisis de requerimientos, diseño de software y desarrollo e implementación de software. En la segunda fase, se realiza la documentación de buenas prácticas mediante en el registro de una propuesta de formato que se basa en un formato propuesto por Albuace y colaboradores. Se clasifican en las 4 áreas propuestas por Somerville del proceso de desarrollo de software y se validan los resultados con los entrevistados originales mediante cuestionarios o entrevistas. En la figura 1 podemos observar la propuesta de formato para la documentación de buenas prácticas y consta de 4 áreas principales: los identificadores, objetivos y requisitos, propiedades e implementación. En esta figura cabe resaltar, por ejemplo, los requisitos físicos y de competencia. Los primeros hablan acerca de recursos físicos, como lo pueden ser dinero, lugares, materiales que se ocupan para la buena práctica. Y en los segundos, el requisito de competencia habla acerca de conocimiento, capacitación, experiencia que se necesita para que la buena práctica tenga resultado. Pasando al apartado de propiedades, en el apartado de actividades, usualmente es una lista ordenada de actividades que se realizan una tras otra para que la buena práctica pueda ser realizada. Por último, en el caso de recomendaciones, se tomaron en cuenta experiencias previas de los entrevistados para decir, esta buena práctica se puede realizar de tal manera o de esta otra manera. Antes de pasar a la aplicación del método, en la figura 2 se observa un diagrama de actividades que se realizaron para la aplicación de este método. Durante la primera fase se crearon las entrevistas, se validó si su estructura y contenido era correcto. Si no se corregían, una vez validadas, se planeaban las entrevistas determinando a los entrevistados. Se aplicaron, se analizaron los resultados, se pasó a la segunda fase, empezando por la documentación en el formato, la clasificación de estas prácticas en sus 4 áreas, la validación de resultados, y si los resultados eran válidos, la aplicación del método concluía. Al inicio de la aplicación de este método, se determinaron los criterios para la selección de sujetos a entrevistar. Primero se determinó que deberían ser profesores de la FEI, y debido a que nosotros queríamos identificar buenas prácticas que fueran, que hubieran sido realizadas dentro de la FEI, se determinó que los entrevistados tenían que tener experiencia dirigiendo proyectos de desarrollo de software. Y es por eso que el tercer criterio tiene que ver con haber tenido experiencia impartiendo materias como prácticas de la ingeniería de software, servicio social, experiencia recepcional o los talleres de integración que se impartían en la licenciatura de informática. Tomando en cuenta estos criterios, se obtuvieron 9 candidatos a la entrevista, de los cuales 8 confirmaron su participación. Previo a aplicar las entrevistas a todos los candidatos, se hizo una entrevista prueba seguida de todas las fases del método, que implicó la conducción de la entrevista, la extracción del conocimiento y las buenas prácticas. De ahí se documentó y se clasificaron estas buenas prácticas y se hizo una entrevista secundaria para la validación de los resultados. Una vez que esta entrevista prueba y las fases se consideraron satisfactorias, se prosiguió a la ejecución formal del método, y durante la cual se hicieron 7 entrevistas en el periodo de 15 de febrero a 22 de febrero del 2021. Se realizó una entrevista adicional a los miembros alumnos del equipo del proyecto de GastroCafé, que es uno de los proyectos vinculados en el ISOFT. Se prosiguió a la transcripción de las entrevistas y se extrajo el conocimiento de las mismas. Aquí cabe mencionar que debido a que algunas buenas prácticas fueron repetidas en más de una ocasión por uno o más entrevistados, se hizo una conjunción del conocimiento de estas prácticas para evitar que hubiera entradas repetidas al momento de la documentación. Pasando a la segunda fase, se documentaron en el formato que se mostró anteriormente y se clasificaron por las áreas propuestas por Somerville, que fueron la especificación, el desarrollo, la validación y la administración. Por último, en la última actividad de la segunda fase, se hicieron 6 cuestionarios y una entrevista para la validación de los resultados. Los cuestionarios se realizaron en la plataforma de Google Forms y fue una validación por práctica. Es decir, debido a que los entrevistados proporcionaron buenas prácticas, diferentes buenas prácticas y en diferente cantidad, se hicieron una serie de afirmaciones para ver si el conocimiento extraído coincidía con la opinión que ellos habían emitido al momento de la entrevista. Es por eso que se evaluó en una escala de opinión que iba de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, pasando por de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. La entrevista que se realizó
Esta entrevista se realizó porque el entrevistado al concerniente a esta información, nos dimos cuenta que esta información faltaba en algunos campos no estaban muy claros y entonces se decidió que la mejor manera de validar la información que había dado era mediante una entrevista. Se validó, hizo una validación por práctica similar a los cuestionarios, solo de qué manera oral, se aclaran los campos y se terminó con la validación. Aquí podemos observar los resultados de la validación. En la figura 3 está una gráfica que representa la distribución porcentual de respuestas a cuestionarios de validación por entrevistado. Y en resumen, con respecto a los cuestionarios, yendo del entrevistado 1 al entrevistado 6, se observó que en promedio contestaron como totalmente de acuerdo el 72.5% de las veces, como de acuerdo el 23%, indiferente 4% y desacuerdo 0.3%. No hubo respuestas como totalmente en desacuerdo. El entrevistado 7, que fue la entrevista de validación, se validaron 3 prácticas, se modificaron los campos y no hubo desacuerdos importantes al momento de realizar esta validación. Así es como llegamos a la parte de los resultados. Se identificaron 24 buenas prácticas a partir de este método, 19 de las cuales eran únicas y 5 eran repetidas. En la figura 4 observamos la tabla que representa las buenas prácticas que fueron repetidas y por cuántos entrevistados fueron repetidas, siendo la buena práctica de realizar entrevistas la más repetida entre todas. Se clasificaron en 4 áreas, 11 fueron a especificación de software, 6 a desarrollo, 4 a validación de software y 3 a administración de proyectos de software. La entrevista que se realizó a los alumnos del proyecto GastroCafé no revelaron buenas prácticas únicas, sin embargo revelaron artefactos y herramientas que complementan a la buena práctica de llevar una bitácora o un control de cambios. En esta figura, en la figura 5, se observan todas las buenas prácticas identificadas por área. Aquí en la figura 6 se observa un ejemplo del formato llenado para el formato llenado de las buenas prácticas y este corresponde al de realizar entrevistas. Y bueno, concluyendo esta presentación, eh, nos dimos cuenta que el término buena práctica es usado indiscriminadamente dentro del campo de la ingeniería de software. Al momento de hacer la investigación de este trabajo, nos dimos cuenta que muchos autores utilizan el término buenas prácticas sin siquiera tomar en cuenta su definición o sus características. Y es por eso que se concluye que la formalización del conocimiento organizacional es fundamental para el mejoramiento de procesos. No solo basta con decir que algo es una buena práctica, sino se tiene que tomar en cuenta que esta buena práctica puede tener una descripción más formal y puede enriquecer de mejor manera al mejoramiento del proceso de software. De ahí, el procesorado de la FEI es una gran fuente de conocimiento organizacional que no ha sido explotada al 100% y tomando en cuenta todo esto, se concluyó que la identificación, recopilación y clasificación de buenas prácticas dentro de la FEI fue exitosa. Pasando al trabajo futuro, se identificaron 3 posibles, empezando por la evaluación de las buenas prácticas, ya que no solo basta con que sean recopiladas e identificadas, sino que se debe determinar si estas buenas prácticas identificadas en realidad sirven para lo que se les quiere aplicar. Durante la investigación que se realizó en este trabajo, se identificaron 1 o 2 artículos en los cuales se evalúa las buenas prácticas de manera estadística o de manera con algunas escalas, y se podría ocupar estos métodos que estos autores presentaron, o se podría proponer una escala para evaluar qué tan efectivas son las buenas prácticas identificadas. De ahí la definición y creación del repositorio de buenas prácticas. Esto formaba parte de los objetivos, sin embargo, debido a la complejidad de la identificación, no se logró completar y se propone que esta creación y definición del repositorio se debe hacer tomando en cuenta las necesidades del ISOFT, ya que este repositorio no solo es un sistema de archivado de buenas prácticas, sino se quiere hacer algo que funcione para futuras generaciones y que funcione de manera orgánica. Y por último, la implementación de procesos para asegurar la calidad de proyectos de vinculación dentro del ISOFT. Esto es importante ya que el ISOFT es joven y el ISOFT tiene bastante potencial, y durante la realización de este trabajo, a pesar de que los proyectos vinculados tienen maestros asignados, no se encontraron procesos bien definidos que retroalimenten, que monitoreen a los proyectos vinculados, y esto puede ser una problemática en un futuro para el ISOFT. Y bueno, con esto concluyo mi presentación y quedo pendiente de preguntas o aclaraciones. Gracias.
Gracias, Rodrigo. Pues vamos a proceder a las preguntas. Vamos a empezar con el doctor Ángel Sánchez. Claro que sí, doctor. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tu presentación. Y bueno, yo tengo 4 preguntas nada más para ti. Creo que fue una presentación bien estructurada, bien presentada. Entonces, bueno, mi primera pregunta es, ¿cuál crees tú que sea el público objetivo que le pueda interesar tu trabajo? Am, ok, principalmente el eSoft, pero la LIS, TC y redes pueden beneficiarse de este trabajo debido a que comparten muchos de los procesos internos. Una disculpa. Este, debido a que comparten mucho de los procesos internos de la facultad. Sin embargo, puedo observar este método siendo aplicado en una empresa con algunos ajustes. Ok, entonces, y cuando te refieres al ISOF, ¿te refieres al encargado, a los líderes de proyecto, a los profesores, a los estudiantes? Am, Idealmente esto debería ser realizado por los encargados o por los profesores encargados o el encargado del ISOFT para poder tener una retroalimentación continua y un mejoramiento del proceso del ISOFT. Ok, bueno. En tu trabajo futuro nos mencionas que falta por hacer varias cosas, Ujú. ponerla en un repositorio, etcétera, validarlos, etcétera. De tu trabajo, ¿cómo dejas, porque es un camino bastante largo, cómo dejas estas buenas prácticas? ¿Qué importancia le das a tu trabajo como se queda para que se pueda continuar este trabajo? Es decir, puedes decirme que fue validado por profesores de la FEI, personas que están, no sé, en proyectos, que los dividiste por etapas de desarrollo. ¿Qué, ¿Qué elementos dejas tú de tu trabajo que se le puede dar o que deja buenas bases para continuar con lo que tú propones en tu trabajo futuro? Ok. Bueno, para empezar, los artefactos que se dejan, los formatos que se llenaron, esos forman parte de un paquete de documentos que se puede consultar para crear la creación del repositorio. De ahí en sí el método que se está haciendo no es lo ideal, no sea que el método se haga una vez y listo, sino que sea, esto es un método transversal, entonces probablemente en unos 2, 3 años se pueda volver a realizar el mismo método y se pueden identificar nuevas buenas prácticas que surgieron en los proyectos vinculados que se hicieron. Y de ahí, por ejemplo, en los formatos que se presentaron en las últimas secciones, había un apartado que decía casos de éxito. Entonces, conforme va avanzando, evolucionando y madurando el repositorio y estas buenas prácticas, podrían incluirse proyectos del ISOFT o de la LIS que pudieran consultarse para verificar N cantidad de buenas prácticas. Ok, bueno, estoy de acuerdo, tú hiciste como hasta este momento hacia atrás, pero es un trabajo continuo de estar actualizando o validando las prácticas que tú dejas, ¿no? Ujú. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate que en la definición que se da en el trabajo, de todas las que se encontraron, ustedes definieron una en específico. Y ahí me llamó la atención que decía que de las buenas prácticas, no recuerdo el sustantivo, pero decía es una acción a lo mejor que se ha demostrado que es buena. Ujú. Y entonces, cuando tú entrevistas a la muestra que ustedes definieron, esa buena práctica, ¿tú estás seguro de que las personas demostraron que es buena o te dijeron de alguna manera, te dieron elementos para decirte, yo te puedo demostrar que es buena? Ok, entiendo la pregunta. Es algo complicado porque sí revela una de las posibles debilidades del proyecto. Sin embargo, al momento de que se pide la opinión de expertos, se asume que la experiencia que estos expertos tengan ha sido suficiente para determinar si una buena práctica funciona o no. Aunado a esto, al momento de hacer la extracción del conocimiento, se tomó en cuenta que los profesores a los que se les entrevistó
en realidad hubieran aplicado la buena práctica. Entonces, por ejemplo, un profesor hablaba de, yo creo que es bueno hacer entrevistas. Entonces yo continuaba con, pero ¿lo ha hecho en sus proyectos anteriores? Y me decía, no, no lo he hecho. Entonces, dependiendo de eso, si aclaraba si lo hacía o no lo hacía, entonces se verificaba y se incluía la buena práctica o no. Entonces, teniendo esa guarda, por un lado, podríamos decir que las buenas prácticas pues se aplicaron y si tuvieron un resultado positivo en el pasado. ¿Qué tan positivo? Eh, ¿Qué tan eficientes? Eso quedaría como parte de la evaluación de las buenas prácticas. Ok, sí, porque esa palabra sí me sonó algo fuerte, o sea, es algo que ya se ha demostrado que es bueno. Híjole, yo entraría en controversia porque no sé si los profesores lo han realmente demostrado, porque para demostrar pues se necesita otro proceso, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que tú o ustedes dijeron, a ver, para quitarnos esta parte de la demostración, asumimos que si el maestro ya lo utilizó y vio que le funcionó, entonces con eso, digamos, esquivamos esa parte de la demostración, o bueno, con eso asumimos que está demostrado, ¿no? Mm. Ok, bueno, digo, a lo mejor como trabajo futuro, aparte de la validación, pues sería eso, ¿no? Ver cómo se podría demostrar que una buena práctica es buena. Ujú. Claro, la evaluación de las buenas prácticas. Exacto, ¿no? Y a lo mejor, pues, digo, a mí se me ocurre que la única forma de validarlo, pues es decir, tengo un proyecto donde no lo hice, tengo un proyecto donde sí lo utilicé, y entonces, pues yo diría, bueno, donde sí lo utilicé salió mejor, pues eso sería, una manera. Ahora, obviamente, si queremos demostrar algo, pues habría que repetir esto varias veces, no solamente una vez, ¿no? Es algo complejo, pero bueno, entiendo el punto que dijeron, vamos a acotarlo aquí donde el maestro vio que le funcionó, entonces decimos que es buena, ¿no? Claro. Ok, y por último, yo te preguntaría, esa ya es un poquito más de curiosidad, cuando tú hiciste estas entrevistas para poder extraer información, conocimiento a partir de la experiencia, ¿qué tan fácil o difícil fue que tus entrevistados realmente conocieran una buena práctica? Porque a lo mejor a mí se me ocurre que dijeron, pues yo ni siquiera sé que lo que estaba haciendo es bueno o que es una buena práctica y me agarras desprevenido, ¿no? Hay a lo mejor algún entrevistado que diga, sí, yo sé que es una buena práctica, yo hice esto, esto y esto. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan fácil o difícil fue que tus entrevistados supieran que es una buena práctica? Ok. Como parte del documento se anexa el formato de la entrevista y al inicio de la entrevista se le presentaba al entrevistado la definición de la buena práctica que habíamos tenido y se le explicaba lo que nosotros consideramos una buena práctica y lo que esperábamos obtener al momento de la entrevista. Ya dentro de la entrevista como tal, sí fue bastante variable porque había algunos profesores que eran muy pragmáticos y hablaban como, bueno, yo pienso que esto y esto y esto y esto y lo estructuraban de manera muy fácil de extraer. Había otros que se explayaban, eran más subjetivos y teníamos que canalizarlos a través de preguntas para que pudieran decirnos si sí la habían aplicado, si identificaban las actividades en particular de la buena práctica. Entonces, fue un trabajo tanto durante la entrevista como al momento de analizar la entrevista, de poder sintetizar y extraer el conocimiento. Sí, fue un poco difícil. Ok, entonces, bueno, conclusión, si había entrevistados que no tenían un poco, bueno, no tenían la idea completa de lo que era una buena Ujú. práctica, pero se hizo un proceso de guiarlos, ¿no? Con ejemplos de más o menos por dónde fueran las buenas prácticas, ¿no? Así es. Ok, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Ángel Juan. Doctor Ochelán, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches, Rodrigo. Bien por tu presentación. Algunas de las preguntas que tenía ya ahora las contestaste, entonces, bueno, tal vez sea más breve mi intervención. El trabajo de Calvo y Manzano, Ujú. pues es un trabajo importante porque pues es la base, ¿no? Que tú Ujú. tomaste de método para la identificación de buenas prácticas. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿por qué el trabajo de Calvo y Manzano y no otro? Y siguiendo con esto, ¿por qué tuviste que adaptar ese método de Calvo y Manzano? Ok. am,
Cuando se realizó el estudio que publicó Calvo Manzano, se identificó durante la revisión sistemática de la literatura, y en esa revisión se quería encontrar métodos para identificar las buenas prácticas. Y de manera increíble se encontró solo el trabajo de Calvo Manzano para la identificación de buenas prácticas conforme a un método estructurado que siguiera varios pasos. Entonces, esa fue la principal razón para incluir este método en el trabajo, ya que era el más detallado, era el que tenía incluso un caso de estudio, porque fueron dos publicaciones que se encontraron de Calvo Manzano, y en el que se explicaba cómo tenía que hacerse la extracción. Abordando la segunda pregunta, no se logró, bueno, no se decidió por implementar este método tal cual, porque en la segunda fase de Calvo Manzano ellos hablan acerca de ir a la institución o a la entidad y extraer todos los artefactos que ellos tuvieran definidos, y ellos mencionan como estándares, manuales, manuales de metodologías, casos de estudio que tuviera la institución, y compararlo con lo que ellos obtuvieron durante las entrevistas. Por lo tanto, esto no se tenía en el SOFT. Entonces, se consideró que el método era bastante eh, explícito en cómo tenía que hacerse las cosas, y era lo suficiente para hacer una adaptación para la FEI. Ok, bien. Ahora, sí, como dices tú, en la primera parte del análisis se centra, digamos, como en un instrumento, que es la entrevista, y que es justo lo que tú estás realizando, que realizaste. Ujú. La segunda parte, como bien dices, pues es una parte de la documentación, y de alguna manera están ahí analizando conocimiento explícito y tácito, ¿verdad? Ujú. De las buenas prácticas. Entonces, lo que comentas es que más bien no había conocimiento eh, explícito de ahí documentado en el ISOF, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué tanto eso limita los resultados que, que obtuviste? O sea, ya comentaba el doctor Ángel Juan un poco de eh, que no quedaba como muy claro la parte de comprobar, ¿no? De que era una buena práctica. Ujú. Incluso tú mismo dices, bueno, mencionaban lo que ellos creían que era una buena práctica, pero no necesariamente era algo que ellos hubieran practicado. Exactamente. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, sí. ¿qué otro instrumento, ahora que ya terminaste el trabajo, crees que podría ser, que pudieras utilizar como para tratar de no nada más basarte en la entrevista, sino que tuvieras otra manera de verificar que sí, efectivamente, eso sí es una buena práctica que hayan utilizado los maestros, los profesores? Ok, bueno, aclarando un poco, solo se incluyeron prácticas que sí hubieran sido practicadas por los entrevistados. Entonces, no solo eran menciones, eran como experiencias que sí fueran, eh, que sí habían sido practicadas. Respondiendo a lo que me pregunta, al momento de la revisión se identificó un artículo en el que hablaba de la evaluación de las buenas prácticas mediante una calificación, que ellos tienen una escala en la que toman qué tan bien definida está una buena práctica, casos de estudios, qué tan fácil es de usarla, y ellos computan todos estos valores para llegar a una calificación, creo que va de 0 a 5. Ah, Se podría ocupar este instrumento, es un poco complejo, pero se podría adaptar. También se podría utilizar una comparación en la que los alumnos o los maestros pudieran, eh, como decía el doctor Ángel Juan, tener un estudio, un caso cero, digamos, donde no se ocupó una buena práctica, y un caso en el que sí se pudieran comparar estos resultados diferentes. Es un tema un poco complejo debido a que las buenas prácticas son muy flexibles y ¿cómo podemos decirlo? No son tan rígidas como los estándares publicados por el ISO, por el IEEE, que puedes verificar casilla por casilla que se cumplen ciertas condiciones. Entonces, la misma naturaleza de las buenas prácticas eh, detener y puede tener la evaluación de ellas, pero podrían ocuparse estos instrumentos que se encontraron también. Bien, bien, Rodrigo. Ahora, en referente a la parte del formato que propusiste para la documentación de las buenas prácticas, Ujú. que, bueno, está basado en el trabajo de Al-Wasae,
algo así se pronunciará. Vienen ahí algunos apartados de la buena práctica, ¿no? Su identificación, sus objetivos, sus requisitos. Quisiera que andaras un poquito en por qué esas propiedades en específico de la buena práctica se debe documentar. Ese nivel de dificultad, esa relevancia, esa adaptabilidad y esas actividades. Y si no, ¿crees que tal vez hubiera alguna otra propiedad que podría haberse considerado? Ok. Bueno, de hecho, este formato al inicio, el que se propuso por Albacé y colaboradores, era más amplio, tenía muchísimos más apartados y se hizo una reducción de ese formato. Se tomaron en cuenta los que tal vez eran más, los que sobresalían más, los que eran más importantes para describir una buena práctica. En el caso de este formato, por ejemplo, podemos observar que algunos apartados podrían quitarse, por ejemplo, la última actualización podría quitarse, no es tan necesaria, pero si se requiere que el repositorio tenga una entrada por fechas, pues sería necesario, ¿no? De aquí, zonas importantes, eh, por ejemplo, la adaptabilidad es es uno de los apartados que llama la atención de las buenas prácticas debido a que es es muy subjetiva. Puede meter ruido o puede ayudar bastante al momento de aplicar una buena práctica, ya que describe qué tan fácil es de adoptar esta buena práctica en diferentes tipos de proyectos de software. Entonces, por ejemplo, en algunos casos que son buenas prácticas, supongamos que hubiera una buena práctica muy específica para el desarrollo de APIs web, no podría aplicar a un proyecto de un sistema bancario, por ejemplo. Entonces, tal vez este apartado debería tener un poco más de atención si se requiere llenar de manera satisfactoria. Y fuera de estos casos, se considera que eh, pues todos los apartados son importantes y bueno, en un futuro sería bueno que, si se observa en este ejemplo que se da en la figura 6, el apartado de medición está vacío. Es debido a que pues las buenas prácticas no fueron evaluadas una manera de si son eficientes en lo que hacen o no. Por lo tanto, este apartado queda como trabajo futuro que se pueda llenar mediante la evaluación de las buenas prácticas e identificar algunos atributos que sean medibles de estas buenas prácticas. Ok. Bueno, y la última pregunta, Ujú. Rodrigo. Em, Sí, tenías como al inicio del proyecto, un punto era la parte del repositorio. Ujú. Sí, quedará ya esta parte como trabajo futuro. A esa o esas personas que vayan a desarrollar el repositorio, ¿qué les dirías, no? De acuerdo con tu experiencia con esta investigación, con este tema, antes de que se embarquen a trabajar con el repositorio, ¿qué recomendaciones les das? Ok, que no sean rígidos al momento de hacer la implementación de las buenas prácticas, bueno, del repositorio, ya que las buenas prácticas evolucionan y que tomen en cuenta que hay una relación muy grande entre diversas prácticas que pueden abarcar diversas partes del proceso de software. Entonces, tal vez algún sistema que les ayude algún sistema, por ejemplo, de etiquetas que les ayude a relacionar conceptos entre buenas prácticas y que puedan agrupar a diferentes buenas prácticas por área, por concepto, por tecnología. Eso sería algo interesante. Ok, pues muchas gracias, Rodrigo, y pues felicidades. Es un área Gracias. que creo que has abonado mucho. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Charán, y gracias de manera particular porque me dio varias ideas. Así que agárrate, no, no es cierto. ¿Tú piensas que el aumento en la calidad del proceso de software obligadamente provoca la calidad en el producto? Hmm. Mm, no necesariamente. Normalmente sí, aunque no es necesariamente el caso. A ver, Normalmente si el proceso tiene una buena calidad, entonces el proyecto
se va a realizar en tiempo y en forma, bajo los estándares que se hayan determinado al inicio, si el proceso se realizó de manera adecuada. Sin embargo, en cuestión a la calidad del producto, es un poco subjetiva, ya que mucho depende de la satisfacción del cliente. Ok. Si el cliente considera que el producto no aporta un valor a su negocio o a sus necesidades, independientemente de si el proceso fue exitoso, pues el producto no va a tener la calidad esperada por medio del cliente, pero eso es un aspecto muy subjetivo. Pues no, porque la verificación debería bueno, no, perdón, la validación se encargaría de ver que el producto fuera válido, ¿no? Que cumpliera lo que el cliente quiere, ¿no? O sea, yo puedo haber especificado correctamente, sin embargo, en el diseño nos fuimos por otro lado, aunque se tuvo un buen diseño y finalmente pues nos entrega el producto que debía de entregarse, ¿no? Es que dijiste que el aumento en la calidad del proceso de software debería otorgarnos un producto de calidad y como tú bien estás diciendo, pues no es así. La identificación de prácticas que tú hiciste, aunque no es el objetivo en este momento, pero así como están documentadas, ¿crees que se puedan aplicar? O sea, podríamos decirle, no sé, a los muchachos de desarrollo de software, se me ocurre, pues ya que van a empezar su proyecto de desarrollo de software, chequense estas buenas prácticas y antes de empezar el proyecto, escojan las que les suenen más adecuadas. Creo que puede ayudar bastante. Creo que sí puede ayudar bastante en el desarrollo de los proyectos de software. Para tener una visión estructurada de cómo aplicar la buena práctica. En específico, creo que la sección de recomendaciones ayudaría muchísimo a los alumnos que no tengan experiencia con una buena práctica, debido a que una vez que el profesor hablaba acerca de la buena práctica, de sus partes y de cómo la había aplicado él, decía, establecía como ciertas experiencias propias en ese proyecto en específico o con esa buena práctica en específico, que eran como cuidado con esto, recomiendo que se haga esto primero que esto otro. Entonces creo que sí ayudaría y enriquecería bastante la experiencia del alumnado. ¿Piensas que los alumnos de la LIS no saben lo que es una buena práctica? Por lo que acabas de decir. Sí lo saben, por ejemplo, yo lo sabía antes de realizar este trabajo, sin embargo, tal vez no de esta manera tan formal. Y muchas de estas buenas prácticas van de cajón en el desarrollo de un proyecto de software, por ejemplo, realizar entrevistas, en el análisis de requerimientos. Entonces sí saben, pero tal vez no de una manera no tan las formal. Identifican. No las identifican como tal. Les digo, porque finalmente cuando llevan principios de construcción se les empiezan a hablar de las buenas prácticas de la programación. Sí. Sin embargo, cuando hablamos del diseño, de los requerimientos, pues uno no dice, esta es una buena práctica. No, normalmente no. Normalmente no. Como parte del proceso. Exactamente. Entonces, a lo mejor habría que hacer un poquito de trabajo y decir, bueno, estas son buenas prácticas, ¿no? Y considerarlas. Ok, cuando hablaron por ahí, bueno, hablaron los dos, el doctor Ángel Juan y el doctor Octavio, de cómo saber si era una buena práctica, en realidad una buena práctica, que cómo se debía de escoger o qué criterio había seguido para poder identificar esa buena práctica. ¿Cómo piensas tú que influyó el criterio o los criterios de selección de los entrevistados para poder garantizar que las buenas prácticas son efectivamente buenas prácticas? ¿Cómo creo que? Ok. Pues considero que la experiencia de estos profesores, que no solo abarcó profesores de la LIS, fue esencial para poder decir que estas buenas prácticas son buenas prácticas. Si hubiéramos entrevistado tal vez a profesores que sin duda tengan experiencia dando clases o tengan experiencia desarrollando, pero en específico que tuvieran experiencia desarrollando proyectos y dirigiendo proyectos de software en la facultad, no tendríamos como considero que es una base sólida para poder decir estas buenas prácticas son válidas y necesitan ser evaluadas. ¿Los profesores que seleccionamos tenían proyectos exitosos? ¿Habían participado en proyectos exitosos?
Sí. ¿Sí? ¿Qué tan exitosos? Bueno, eso no se midió. Pero, ¿por qué creíste que eran exitosos? Am, honestamente, Se vale decir no sé, ¿eh? A sí, lo que voy honestamente es no a... sé. Ok, Esa opción, esa parte de medir qué tan exitosos fueron los proyectos que en algún momento ellos dirigieron, no se ajá. midió y no se tomó en cuenta. Bueno, es que a eso iba. Nunca consideramos la palabra éxito ni cómo íbamos a medirlo. Teníamos referencias de que eran buenos profesores, de que tenían proyectos que habían rendido resultados, Ujú, ¿sí? Exactamente, y nada más eso, ¿no? Porque si nos íbamos a buscar a la industria proyectos exitosos, pues yo creo que el concepto de éxito iba a variar demasiado, ¿no? ujú, Un proyecto exitoso podría ser aquel que cumple en tiempo, ¿no? Pero no sabemos cuánto se gastó. A lo mejor se gastó más de lo que se pagó por él para poder cumplir con el calendario, ¿no? O a lo ujú. mejor un proyecto fue exitoso porque aunque se entregó después del tiempo requerido, sí funcionaba y no tenía defectos, ¿no? Entonces, en nuestro contexto académico, definir la palabra exitoso, sobre todo con todas las condiciones a las que nos enfrentamos, a las cuales, pues, de las cuales los profesores todos sabemos, la inexperiencia de los estudiantes, la falta de tiempo por parte de tanto de los estudiantes como de los profesores, el desconocimiento de buenas prácticas, la falta de experiencia en tecnologías y bla, 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 pues creo que es bastante meritorio cuando podemos hablar de un proyecto exitoso, ¿sí? Con todas las restricciones que estos puedan tener. Bueno, tú hiciste identificación de buenas prácticas para ciertas etapas del desarrollo. Ujú. ¿Cómo sugerirías tú que se abordaran las siguientes etapas que no se consideran? Am, ¿Qué se refiere? Sí, perdón, se refiere a, por ejemplo, etapas que, como la prueba o O la despliegue o, construcción, exacta, el ok. despliegue, sí. Bueno, no se tomaron en cuenta al momento de hacer la entrevista, ya que solo se redujeron a 3 áreas en particular. Sin embargo, en el momento de la clasificación sí se están tomando en cuenta, ya que, por ejemplo, el mantenimiento de software entra dentro de la administración de proyectos o de las áreas propuestas por Somerville. Entonces, si se quiere incluir esas áreas en una entrevista posterior, se tendría que analizar qué es lo que hace diferente a esa área de alguna otra área que esté contigua. Y una vez que se tenga identificada esa diferencia, hacer hincapié al momento de las entrevistas de preguntar por esas particularidades que tenga el área para poder extraer una buena práctica de ahí. Eh, o incluso simplemente al momento de iniciar la entrevista, enfocarse y decirle a los profesores, encontrar profesores que tengan experiencia en estas áreas en particular y extraer las buenas prácticas directamente de ellos, ¿no? ¿Tú consideras que en las buenas prácticas que encontraste hay, no sé, buenas prácticas aplicables a las otras fases? No sé, por ejemplo, pruebas, despliegue. Um, sí, en cuestión de pruebas de despliegue, sí, por ejemplo, hay una buena práctica que es un estándar de codificación. Entonces, al momento de hacer pruebas, si vas a hacer pruebas unitarias en un proyecto de software mediante X en el lenguaje de programación, tener un estándar de codificación ayuda en esa fase también. Ok, entonces tal vez el primer paso sería revisar las prácticas ya documentadas para ver si alguna corresponde a las fases faltantes, ¿no? Creo que ese sería el primer paso. Sí. ¿Sí? Bueno, espérame, aquí lo tengo apuntado. ¿Puedes poner tu diapositiva 14? Creo que era la 14. Ajá. Este, la medición, ¿te encontraste alguna información acerca de la medición? Sí. Durante la revisión de la literatura se encontró, si no mal recuerdo, 2 publicaciones que mencionaban maneras de evaluar y medir a una buena práctica. Sin embargo, no sé en los formatos que se entregan como resultado, con los artefactos que se entregan como resultado de este trabajo, no se llenó este campo para ninguno, debido a que no
nos enfocamos en eso, no nos enfocamos en evaluar las buenas prácticas. Estas publicaciones sí mencionan escalas, métodos, calificaciones para poder medirlas o atributos que podrían medirse de una buena práctica, pero en este caso no se incluye. Ok, ya la última. Dices que identificaste, no me acuerdo el número, creo que 19 prácticas únicas y 5 repetidas, algo así, ¿no? 24 en total. ¿Qué hiciste con la variabilidad o entre las prácticas? O sea, ¿cómo la manejaste? Perdón, ¿a qué se refiere con variabilidad? Bueno, cuando dices repetidas, no eran exactamente iguales. No sé, por ejemplo, el entrevistado 1 mencionó la misma práctica que el entrevistado 2, pero no eran exactamente las mismas. Los mismos Ok. pasos, los mismos beneficios, las mismas situaciones. ¿Cómo manejaste eso? Ok. Bueno, en realidad fueron 24 buenas prácticas únicas y Ujú. 5 de ellas fueron repetidas por más de uno de los entrevistados, para Ok. aclarar un poco eso. Y Ajá. esto se abordó particularmente al momento de hacer la extracción del conocimiento y que se identificó que había buenas prácticas repetidas. Se tomó las definiciones o los campos que todos los entrevistados habían proporcionado al respecto de esta buena práctica en particular y se hizo una conjunción de ese conocimiento. Entonces, si ellos repetían el mismo, como podría ser la misma definición de realizar entrevistas, pero el entrevistado 3 dijo que las entrevistas pueden ser semiestructuradas y el entrevistado 4 dijo que las entrevistas pueden ser, mm, son mejor realizadas, suponiendo, pueden ser mejor realizadas en línea, entonces se incluían esas partes en una definición completa para poder tomar en cuenta las opiniones de todos los profesores. Ujú. De esa manera se tomó la variabilidad de las entrevistas. Se quitaron, se tomó en cuenta lo que todos coincidían y si había detalles que alguno exponía con más especificidad, pues se tomaron esos y se agregaron a la definición o al campo Ok. correspondiente. Bueno, pues gracias, Rodrigo. Vamos a la deliberación, perdón. Si nos hacen el favor de esperarnos, los que puedan esperarnos, regresamos en un momento. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, pues vamos a dar lectura al acta, Rodrigo. Dice, Universidad Veracruzana, Facultad de Estadística e Informática, acta de defensa de trabajo recepcional para acreditar la experiencia educativa, experiencia recepcional. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 18 horas del día 10 del mes de febrero del año 2022, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado designados para realizar el examen de la experiencia educativa, experiencia recepcional del alumno José Rodrigo Ordóñez Pacheco, con número de matrícula S15011652, con base en el trabajo intitulado Identificación de mejores prácticas para el desarrollo de software, en la modalidad de trabajo práctico técnico, presentado por dicho alumno, aspirante al título de licenciado en Ingeniería de Software, fungiendo como presidente del jurado la doctora María Karen Cortés Verdín, como secretario, doctor Jorge Octavio Charán Hernández, y como vocal, el doctor Ángel Juan Sánchez García. Conforme a lo previsto en los lineamientos para el control escolar del modelo educativo integral y flexible y ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogado al sustentante por cada uno de los miembros del jurado recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobado por unanimidad. Con lo que se da por terminado el acto a las 19 horas con 10 minutos del día antes mencionado, levantándose la presente acta que firman los señores miembros del jurado. Pues muchas felicidades, Rodrigo. Creo que fue un trabajo muy bien aterrizado. Como en todo trabajo, siempre hay dificultades, pero reconozco que eres una persona que sabe sortear esas dificultades y enfocarte precisamente en tus metas. Entonces, yo creo que esas actitudes, esas habilidades te van a llevar muy lejos. Ojalá las sigas conservando, la perseverancia que tú tienes para terminar las cosas
Y bueno, creo que es un ejemplo para los que están aquí, los estudiantes, que si bien es cierto, no es un trabajo sencillo, es un trabajo de que te gusta año, año y medio, pero los resultados son convincentes. Tienes la parte de tu publicación que sales con un plus, no solo como ingeniero de software, sino ya habiendo publicado un artículo en una revista. Entonces creo que es muy meritorio. Me da gusto haber coincidido con personas perseverantes como tú y también felicitar a la familia si está presente, porque de alguna manera familias y amigos son los que nos apoyan para cumplir las metas. Enhorabuena y pues cuando tengas un tiempo, pues ojalá nos vengas a regalar también una plática de lo que estés haciendo en el campo laboral. Gracias, doctor. Felicidades, Rodrigo, por fin. Después de muchos, Púrate, Rodrigo. No, y además, pues hasta los sábados trabajábamos a veces. Pero bueno, finalmente ya lograste la meta. Muchas felicidades. Felicidades a tus papás, Muchas gracias. toda tu familia, tus amigos. Pues espero que lo celebren y pues felicidades. Ya luego te estaré molestando. Con gusto. Gracias, doctora. De nada. Bueno, Rodrigo, pues me da mucho gusto que hayas terminado con éxito tu proyecto. Un área que, como bien mencionabas, hiciste una buena revisión de la literatura. Realmente no hay tantos trabajos. Creo que por lo que he visto pues quien está revisando los trabajos en ResearchGate, pues es de los trabajos creo que tiene visibilidad. No sé si lo has notado, pero ese artículo que tienes está pues por lo menos viéndose por la comunidad. Entonces, pues siéntete orgulloso de eso y pues bienvenido al grupo de ingenieros de software de la Universidad Veracruzana. Vas creo que muy bien preparado y pues mucho éxito, Rodrigo, y que sea el inicio de una excelente carrera como ingeniero de software. Y Muchas pues gracias. muchas felicidades a tu familia. También creo que hubo mucha porra ahí en YouTube. Y bueno, Sí, les mandamos un saludo. unas cuantas. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos.